sentidos, de los medios de observación, de las teorías que se aplican, de los aparatos de medición, de las condiciones ambientales y otras causas. Bien, en este enunciado que estamos viendo de errores en la medición, como podemos apreciar, va a depender de muchos factores, ¿no? En este caso, los factores más importantes vienen a ser los que se da en los instrumentos, en el ambiente y obviamente en la persona que está haciendo la medición. Aquí hablábamos de repetibilidad, ¿no? Si usted es el técnico a cargo de un instrumento y de tomar las mediciones, qué sé yo, en el área de gestión de la calidad, volvemos al ejemplo del remache, en este caso usted va a tener las mismas condiciones para tomar la medición. Y si esta va a variar, pues depende de la repetibilidad que usted haga, o bueno, se va a conocer como repetibilidad al número de veces que usted tome la medición y que tanto tenga una desviación o varianza en la misma. Cuando usted vaya al otro día y le hayan cambiado de instrumento y tal vez ya no haga las mediciones en laboratorio, sino en campo, y eso ya son variables que de igual manera van a afectar a los valores de medida que yo tenga o que esté obteniendo, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en errores en la medición. Para mí hubiese sido bueno revisarlo esto en el primer parcial, ¿no? Porque está directamente relacionado a lo que es medida y eso vimos o verificamos en esa unidad. Pero bueno, está puesto así en el sílabo. A mí lo que me interesa es que se entienda cuáles son las posibles, bueno, cuál es una posible clasificación de estos errores y cómo podemos mitigarlos, ¿no? Cómo podemos reducirlos. Porque nunca vamos a tener una medición exacta. Por más instrumento bueno que tengamos, bien calibrado, siempre va a existir alguna variable que genere un error en la medición, ¿no? Bien, ¿qué es entonces la medida del error? Una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante, la inexactitud o incertidumbre es la diferencia entre los valores máximos y mínimos obtenidos. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre va a ser, bueno, yo creo que sí han escuchado esa palabra, ¿no es cierto? Análogamente, incertidumbre viene a ser, está relacionado como un sinónimo de duda que nos queda, y matemáticamente o cuantitativamente lo podemos valorar teniendo en cuenta la medición máxima menos la medición mínima que yo he tenido, ¿no? Cuando hablamos de incertidumbre, por ejemplo, si es que quiero medir un diámetro, vuelvo al ejemplo del remache, un diámetro de la cabeza del remache, y en mi medición máxima me dio 5.05 milímetros de unas 10 mediciones que yo hice. El máximo me dio de 5.05 milímetros. Y por ahí medí de 4.99 milímetros, que viene a ser el mínimo. Entonces, la diferencia de esos valores van a ser las posibles medidas que yo tenga, ¿no? La posible duda que yo tenga entre esas mediciones. Más adelante haremos ejercicios con números, pues, cuantitativos para que se entienda mejor. Pero a lo que quiero llegar es que es un rango, ¿no es cierto? El cual va a depender del valor máximo menos del valor mínimo que yo haya tenido con ese instrumento, con el mismo operador, en las mismas condiciones de medida, ¿no? Bien, no sé si está claro hasta ahí alguna pregunta. No dije ninguna. Muy bien. Perdón un momentito. Gracias, feliz año. ¿Sabes que ahorita estoy haciendo? Mandaron los archivos también.
Bien, cuando hablamos de otro tema dentro de lo que son los errores, es el error absoluto, que viene a ser la diferencia entre el valor que hayamos leído y el valor convencionalmente verdadero correspondiente. Bueno, para yo obtener un error absoluto, primero debo estar consciente de cuál es mi valor convencionalmente verdadero. Esto, por ejemplo, en los procesos de manufactura, digamos que quiero manufacturar un eje de transmisión. ¿Quién me da el valor convencionalmente verdadero con la tolerancia y todo eso? Pues es la planimetría, ¿no? Es el plano. Si a mí me dice que el eje debe medir 15 milímetros, pues es ese mi valor convencionalmente verdadero. ¿Y cuál va a ser el valor leído? Pues es el que yo he capturado, he medido con el instrumento, y la diferencia entre estos dos, pues me da el error absoluto, ¿no? Bien, no se olvide entonces, para que lo vaya anotando, para poder hacer luego las participaciones, voy a crear en el Google, bueno, en el OneDrive, haremos unas participaciones en donde utilizaremos el Excel para poder hacer mediciones mucho más rápidas, ¿no? Porque con la ayuda de la calculadora y con la ayuda de lo que viene a ser un cuaderno y un lápiz, tranquilamente podríamos hacer estos ejercicios, pero nosotros, como estamos de forma virtual, utilizaremos una plantilla en Excel, ¿no? O ahí la realizaremos con esa finalidad. Bueno, ¿me confirman si sigue viendo la pantalla? Sí. Sí. Bien, y luego tenemos nosotros bueno, aquí me da un ejemplo de error absoluto. Me dice, sea por ejemplo un remache cuya longitud es de 5.4 milímetros. Si hacemos 5 mediciones sucesivas de forma repetitiva o con repetibilidad, o sea, el mismo instrumento, el mismo técnico, en las mismas condiciones ambientales, vamos a obtener estos valores, ¿no? 5.5, 5.6, 5.5, 5.6, 5.3 milímetros. ¿Por qué hacemos varias mediciones nosotros? Porque de esta nos conviene sacar el promedio, y esa sería la medida que estaría rigiendo promedio de de esa longitud de remache. Bien. Para calcular la incertidumbre, ¿cómo hago yo? Cojo el valor máximo de estas 5 mediciones que he tenido. Entonces yo puedo apreciar que el valor máximo es 5.6 y el valor mínimo, ¿no? Que en este caso de todas estas 5 mediciones de 5.3. La diferencia de estos dos valores me da la incertidumbre, ¿no? Mientras que los errores absolutos va haciéndose puntualmente con cada medida que yo haya tomado, ¿no? Por ejemplo, 5.5 milímetros menos el valor convencionalmente verdadero, ¿no? Que era 5.4. Entonces, a mí, para manufacturar del remache de 5.4 milímetros, pero yo estoy verificando aquí, ¿no es cierto?, en las mediciones que he hecho, que eso no es así, y eso ya es un error que yo puedo estar teniendo en mi método de medición o en mi instrumento. Entonces, eso es muy importante, porque para gestión de la calidad de un producto, yo tengo que regirme bajo normas, recuerde, a cuánto se podría exceder con alguna tolerancia esa longitud del remache. Porque a los clientes les va a interesar mucho, ¿no? Perdón un momento. ¿Yo de aquí me he de quedar? ¿Ya? Ah, ya de una. Ya de una. Ya, entonces, el valor real me lo da la planimetría, ¿no? Yo tendría que obligatoriamente llegar al 5.4, pero si mi instrumento me está dando estas medidas, o estos desfases, estas variaciones, por ejemplo, aquí me dio 5.5, yo estoy teniendo un error absoluto de 1/10 de milímetro. Entonces, eso yo tengo que verificar con la norma si es que es aceptable o no. ¿Por qué? Porque tal vez si yo me equivoqué con la medición, tengo que mandar a ver, o bueno, tengo que tratar de suprimir o mitigar
el error que estoy teniendo. Y eso pues va a depender mucho de qué es lo que esté pasando. Si es que el error está dentro de lo que viene a ser el instrumento, yo tendría que mandarlo a calibrar nuevamente. Eso por un lado, ¿no? Ahora, vámonos por el otro lado, por el lado de la manufactura. Si es que es verdad lo que yo estoy teniendo aquí, esos desfases o esas variaciones, pues ahí sí tengo que ver, corregir a la máquina, darle mantenimiento preventivo, correctivo, para que produzca con las tolerancias o con los valores aceptables que yo necesito. Digamos, por ejemplo, aquí, en esta medición, me dio en la máxima, ¿no? 5.6 menos 5.4. Son 2 milésimas, perdón, 2 décimas de milímetro. ¿Ya? Y digamos que a mí me acepta una tolerancia de más o menos 0.5. Entonces, no pasa, para mí no pasa este remache. El de acá tampoco, el de acá tampoco, tampoco, ninguno cumple. Entonces ahí yo ya me pongo en rojo, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué pasó? Si es el instrumento o las personas que me están dando midiendo, los técnicos, o es la máquina. Porque cuando llegue donde mi cliente, ellos, digamos, tienen más preparación, mejor metodología, instrumentos más calibrados, y empiezan a ver que las variaciones son mayores o iguales a las que yo estoy viendo, me va a rechazar el producto y me va a devolver. Y eso nadie quiere, porque es pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo en logística, en manufactura, en energía para las máquinas, en las personas que hacen el trabajo. No sé si me he hecho entender, por favor. Sí, Inge. Bien. Bueno, como siempre participamos por ahí, solo los mismos de siempre. Ahora vamos a evaluar para ver si es que estamos ahí siguiendo. Bueno, ¿qué más? Entonces, el signo, cuando yo tengo la medición de un error absoluto, me dice, el signo nos indica si la lectura es mayor, ¿no es cierto? O menor si es negativo, que el valor convencionalmente verdadero. Este error absoluto tiene las mismas unidades de lectura. En cambio, ahora tenemos el error relativo. El error relativo es el error absoluto, el que ya lo obtuvimos, entre el valor convencionalmente verdadero. Y como el error absoluto es igual a la lectura menos el valor convencionalmente, entonces podríamos anotarlo de las siguientes formas, ¿no? Error relativo igual, error absoluto sobre valor convencionalmente verdadero, ¿no? Y también puede ser el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero dividido para el valor convencionalmente verdadero. Miren, con esos tres o dos valores que yo encuentro, ya puedo pues darme una gran idea de qué es lo que está pasando con mis mediciones. Bien, veamos si aquí ya podemos hacer el ejemplo o aquí nos da un ejemplo. Aquí nos está dando un ejemplo, nos dice, con frecuencia el error relativo se expresa en porcentaje multiplicándolo por 100, ¿no? Bien, con la incertidumbre ya habíamos dicho que delimitamos más o menos los valores entre los cuales va a estar las mediciones que yo voy a tener. Con el error absoluto me doy cuenta si es que es mayor o menor y con cada medición que estoy realizando. Y con el error relativo, pues yo ya tengo una clara idea de cuánto estoy teniendo de error, porque lo puedo presentar en forma de porcentaje, ¿no? Aquí me dice, ¿no? En el ejemplo anterior, los errores relativos eran los siguientes. Entonces, como encontramos ya el error absoluto en la primera medida, ¿no es cierto? En la de 5.5 menos 5.4 me dio de una milésima de milímetro, una décima de milímetro, divido para el valor convencionalmente verdadero, que es 5.4, y me da de 0.0185.
Para entenderlo mejor lo pongo en porcentaje. Entonces yo estoy teniendo un error de un 85%. Bien, vamos viendo con el límite de lo que viene a ser la incertidumbre, en donde yo tenía una medición de 5,6, que es la segunda. El valor absoluto, pues sí me quedaba de 0,2, ¿no? Y ahora, pues quiero encontrar su error relativo. 0,2 sobre 5,4 es de 0,037. Por el 100, bueno, por 100 para dejarlo en porcentaje, me queda de 3,7%, que es mayor que un 85%. Entonces, ahí yo puedo darme una gran idea de que esos límites de la incertidumbre van a ser los errores más grandes que yo esté teniendo, ¿no? Bien, aquí, si es que la longitud es más pequeña de la cual yo estoy sacando el error de la medida, este error relativo, pues obviamente debería bajar el porcentaje de error. Pero si este es más grande, pues esto me está indicando que la medición que estoy haciendo es de una dimensión más grande. Porque yo les había explicado a un inicio, ¿no es cierto? Mientras más pequeño sea lo que yo estoy midiendo con mi instrumento, ¿no es cierto? La precisión debe ser más, bueno, más grande, ¿no? Debe el instrumento tener una precisión más legible, más grande. Y esto, pues, si es que estoy teniendo un error relativo grande, me quiere decir que hay algún error excesivo en mi instrumento o en mi método de medida. Bien, el error relativo proporciona mejor información para cuantificar el error, ya que un error de 1 milímetro en la longitud de un rollo de lámina y en el diámetro de un rollo tienen diferente significado. Es lo que habíamos, bueno, lo que estaba tratando de indicarles, ¿no? El error de 1 milímetro en la longitud de un rollo de lámina y en el diámetro de un tornillo, perdón, tienen diferente significado. Imaginémonos que yo me di un rollo de papel, ¿no? Un rollo de papel para hacer lo que viene a ser los tableros de aglomerados o de MDF, digámoslo así. Y ese rollo de lo que mide 160 milímetros, por ejemplo, muy pequeño, digamos, mide 500 milímetros. Yo medí unas 5 veces y de ahí saqué el promedio y me salió 5,1. Perdón, 501 milímetros. Entonces, eso en un error relativo, pues va a ser un error bastante depreciable, 1 milímetro, porque es un rollo grande. Pero si ya en el tornillo me sale esa diferencia de 1 milímetro, digamos el tornillo mide 5 milímetros de diámetro, y yo voy y mido y me sale 6 milímetros, pues eso ya es un error abismal. No sé si me he hecho entender, por favor, si no, repito. No sé si me escucha, se perdió la señal. Sí se le escucha, Inge. Sí, Inge. O bueno, vamos haciéndolo con ustedes siempre y cuando me confirmen que no se haya ido la señal, ¿no? Y sigamos participando.
Señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué más dije? ¿Cómo está? Disculpe, la ingeniera Claudio. Sabe, dije, Claudio, ahí es el escritorio, pero creo que salió con la hija Maitales, ¿verdad? ¿En cuál es el de aquí, retito? Ya, gracias. ¿Ya? Ya no me deja entrar. A ver. A ver, ¿qué creo que me está pidiendo? Ya, bueno, tanto hacer, logramos entrar. ¿Me confirman si están por ahí? Sí, Inge, pero no se ve la pantalla. Muy bien, Inge. entonces, perfecto. Vamos a entrar a la dirección que ustedes tienen del OneDrive. Nos vamos a metrología, en este caso ya la segunda unidad. Tenemos talleres, tenemos las tareas. Por ahí en talleres está un ensayo de medición y registro. Aquí está una falta de ortografía que ya hemos participado. Tenemos otra del reloj comparador y vamos con una nueva que va a ser en este caso error. Bien, para ello yo voy a crear aquí, voy a poner en nuevo y voy a crear un libro de Excel. Bien, para ello, pues en la segunda línea aquí voy a... Vamos a poner, bueno, vamos a tomar en cuenta de que hemos obtenido las siguientes mediciones, ¿no? Entonces aquí voy a poner número de medida. Número de medida. Y obviamente, ¿no es cierto? Va a ser una y dos. Vamos a hacer que he obtenido unas 10 mediciones. Ya, yo he hecho 10 mediciones, ¿no es cierto? Acá vamos a ponerle valor de la medida. Valor medido.
Está medio raro esto. Espérenme un momentico. Ya. A ver. Bueno, valor real o convencionalmente verdadero, pongámoslo, ¿no? O valor verdadero. Al lado va a estar el valor medido. Y bueno. Lo que quiero hacer, y bueno, se me está haciendo medio complicado aquí en el Excel, es que se ajuste, que se ajuste la palabra aquí. Exacto, aquí está. Porque yo, como les dije, más le muevo al OneDrive, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy simple. Entonces, el valor verdadero es el que nos da la planimetría, ¿no es cierto? Aquí voy a medir, voy a obtener, ¿qué tendría que ser? La incertidumbre. Muy bien. Acá voy a obtener el error absoluto. Y acá el error relativo. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí en esta fila que he dejado libre, le voy a combinar. Por aquí estaba, combinar. Aquí está. Y voy a poner, ¿no? Calcular el error cuando se ha medido el valor del diámetro del eje. Bueno, el diámetro del eje es de 35 milímetros. Bien, listo, ¿no? Esto lo voy a hacer más grande y voy a poner que se ajuste así de igual manera. Y acá arriba también voy a poner el título. Y bueno, sabemos que son errores de la medición, ¿no? Voy a ponerle ahí con otro color. Celeste con negrita y lo hacemos más grande. Puede ser de un 18. Aquí vamos a poner en negrita. Le voy a poner que se justifique. Bien, no sé si hasta ahí me han seguido. ¿Estamos bien? Sí, Inge. Sí, Inge. Ahora, perfecto. Ahora yo les pregunto, bien, de los datos que me están dando, ¿no? De los datos que estoy obteniendo aquí, quiero que me respondan a las siguientes preguntas para seguir completando la tabla esta, ¿no? ¿Cuál es el valor verdadero en este caso? 35 milímetros. 35 milímetros, muy bien, ¿no? Aquí voy a ver si es que puedo combinar para poner que son los 35 milímetros. ¿No? Yo lo ajusto ahí. Quisiera que se ponga arriba
Ok, ajustar. Ajustar. Esto aquí quiero que vaya al medio. 35 milímetros, ¿no? Bien, vamos con el valor medido. Entonces, ¿esto de qué va a depender el valor medido? ¿De qué creen ustedes? El valor medido, ¿de qué dependo? Colaboremos para acabar rápido, pues yo también quiero avanzar, por favor. Podría ser del que vamos a medir del 1, 2, 3, 4, eso, el valor medido. ¿Quién me da el valor medido? ¿Cómo obtengo ese valor medido? ¿Quién me da el valor medido? Por favor, a ver si colaboramos. ¿De dónde saco ese valor? De todo lo que hablamos. Se obtendría del resultado obtenido que se realizaron las mediciones de un objeto. Perfecto, ¿no es cierto? Con el instrumento de medida, si es el vernier, si es el micrómetro, si viene a ser el reloj palpador o reloj comparador. Ya, ahora, si yo estoy hablando de un eje de transmisión, digamos, ¿no? Yo les muestro esta imagen. Tal vez me faltó eso. No, yo puedo poner mesa transportadora con rodillos. Ya, entonces, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, ¿no es cierto?, mover esta mesa transportadora. Por aquí debe haber dónde está la caja reductora y unida a las... Aquí, por ejemplo, ¿no? Bien, yo tengo este motor, miren, puede ser este rodillo y puede ser esta banda. O puede ser, ¿dónde está? Pues una de rodillos con el motor. Ya, mesa transportadora con rodillos o reductor. Ya digamos de este sistema, ¿no? Entonces, el eje que yo estoy utilizando es este de aquí. Miren, que ya se concatena. De la salida del motor va a la caja reductora. De la caja reductora va al sistema ya de rodillo, ¿no? O de tecle o del proceso que querramos. Pero sí apreciamos este eje de aquí, ¿no es cierto? Ese es el que yo estoy midiendo. Yo, con mecánica de materiales, con un estudio, con un análisis, determiné que el diámetro de ese eje es de 35 milímetros. Puede ser en aluminio, puede ser en bronce, puede ser en acero. Eso va a depender de qué torque va a transmitir, de qué potencia estoy yo pasando por el eje para que resista. Ya, eso lo veremos ya en el segundo nivel, ¿no? Si es que nos encontramos, si es que se ponen pilas también y colaboramos, y si es que también me quedo, y bueno, sea cual sea el panorama, pero esto es muy importante que se entienda. Ahora, yo he validado que es de 35 milímetros.
Entonces mando a manufactura. Si es que yo en la empresa tengo un torno, ¿qué voy a coger, no es cierto? Voy a decir, aquí tengo que hacer el embone del eje, tendré que estar con chavetero y chaveta, acá lo mismo, y tengo que manufacturar mi eje de 35 milímetros. Entonces voy al taller, cojo un eje de 2 pulgadas, pulgada y media, ¿no? Y yo le manufacturo en el torno, porque yo soy un técnico y por eso estoy en electromecánica, ¿no es cierto? Entonces, cojo el torno y comienzo a hacer el desprendimiento de viruta. Y de ahí voy midiendo. ¿Con qué instrumento medirían ustedes? 35 milímetros. Entonces, con la librada de ingredientes. Ya con el vernier, ¿no es cierto? ¿Con cuál vernier puedo utilizarlo? ¿Con el de 0.02 o el de 0.05 centésimas de milímetro? Con cualquiera de los dos, ¿no? O con el que habíamos visto aquí en el resumen de la Jamboard. Aquí vimos a un inicio, cuando empezamos, vimos esta clasificación. Hay un vernier que tal vez nosotros no medimos, parece que sí, no me recuerdo bien, pero es no tan preciso, es de 1/10 de milímetro. Para esta aplicación, yo sí puedo medirlo, ¿no? Entonces, las mediciones que yo vaya tomando va a depender mucho del instrumento que yo haya seleccionado. Aquí viene esta parte muy importante, que es la tolerancia, ¿no? Si es que la tolerancia en la medida me dice 35, ¿no? Aquí yo lo voy a apuntar, con un valor de tolerancia de más o menos 0.5 milímetros, ahí yo ya estoy delimitando más a un instrumento. Ya no puedo utilizar el de 0.1 milímetros de precisión, sino el de 0.05 como mínimo. O si no, el de 0.02. O si no, si consigo, pues ya un micrómetro de 0.01 centésimas de milímetro. Pero yo le voy a decir ahí, ¿no? Con una tolerancia, más o menos 0.5 milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice esto de la tolerancia? Yo te podría obtener valores para que pueda ser aceptable mi eje de 35 milímetros, de 35.05 como máximo, ¿no es cierto? Y como mínimo, ¿de cuánto sería? ¿Cuál sería el mínimo si ese es el máximo con esa tolerancia? 0.5 milímetros de... El máximo me dice, yo tengo que sumar la tolerancia nada más. 35 más 0.5. 35.5. Perfecto, ¿no? Y aquí está mal un ratito, por favor, vamos a ponerle la tolerancia así. 0.05, pongámosle, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mayor valor aquí? 35.05. ¿Y va hasta cuánto? Hasta el... Bueno, aquí estaría, bueno, poniéndole yo mal, el rango bajo va de 34.95 y llego a un máximo de 35.05 milímetros. Bien, eso es lo que me dice la tolerancia. Bien, vamos entonces con el valor medido, ¿no? Si es que yo tengo una tolerancia de ese tipo, pues espero y aspiro que mi manufactura que estoy haciendo esté dentro de esos valores. Entonces aquí vamos a llenar, ¿no? En la primera vamos a ponerle 35.03, ¿no? Bueno, 02, 35.02. En la siguiente que tengo he sacado 34.98. En la siguiente obtengo 35, en la siguiente medida 35,0. A ver, aquí creo que es con coma, ¿no? No con punto para que me coja. Y 34, muy bien. Y acá 35,
Acá obtuve un valor de 35.05. Es con coma, ¿no? Qué necio. 5,05. En el quinto valor obtuve nuevamente 34.95. Por acá obtuve 34,96. Por acá obtuve 35,04. Nuevamente 35,02. Acá obtengo 35 nuevamente. Acá obtengo 35,02 igual. Bien, esas son las medidas que yo he obtenido, ¿no? Yo los puse números al azar, obviamente que esto va a depender, como ya dijo por ahí el compañero, de la medición que yo haya obtenido con el instrumento, ¿no? Listo, ¿cómo obtengo la incertidumbre, por favor? ¿Cómo obtengo la incertidumbre? Del resultado obtenido restamos el diámetro del eje. ¿Ya? ¿Cómo era la incertidumbre? Recuerden, ya les indiqué eso, ¿no? Valor máximo menos valor mínimo. Perfecto, ¿cuál sería el valor máximo que yo he medido y el valor mínimo? El valor máximo podría ser 35 y el mínimo 34.98. Ya. Ahí no es cierto que nosotros, obviamente porque son solo 10 mediciones, pues hay problema, visualmente lo podemos encontrar, ¿no? Pero si yo tuviera que de allí analizar unas 30, 28, 50 mediciones que he hecho, o quiero obtener de ahí la incertidumbre, puedo utilizar, ¿no es cierto? Aquí hay algunos filtros. Por ejemplo, me dice cuál es el máximo, cuál es el mínimo, ¿no? Entonces yo puedo alargar acá y digo, ¿cuál es el máximo valor? 35,05. Perfecto, ¿no? ¿Y cuál es el mínimo valor? También pues lo selecciono, cojo acá, ¿cuál es el mínimo? 34,95. Perfecto, lo que me está dando el instrumento, ¿no? Aquí, antes que nada, pues yo puedo haber utilizado, si es que medí 35,02, es un vernier mínimo, como mínimo debo haber utilizado un vernier de 0,02 centésimas de precisión, como el que habíamos visto en el resumen de acá de los que había hecho. Estaría en este vernier que he utilizado y por eso he llegado a obtener esa medida. Porque ¿cómo voy a poner 35,02 y utilicé un vernier de 0,05? Imposible, ¿no? Entonces, con eso ya me voy dando cuenta. Bien, entonces la incertidumbre, aquí en este caso, pues, voy a igual a poner, va a ser una sola incertidumbre, ¿no? De todo este rango de valores que yo obtengo. Entonces va a ser igual, le ponemos ahí. Igual. ¿Y ahora cómo pongo el igual aquí? Ay, a ver, creo que es este. Ya. Igual, ¿no es cierto? Al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, max de... menos min de este mismo. Control C, aquí control V. Vamos, si me sale. 0,1 me dice la incertidumbre. A ver si me confirman ustedes si está bien.
Singe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos revisando acá ¿qué era la incertidumbre? Siguientes lecturas, entonces la incertidumbre de 0,3 me da acá, en cambio yo obtener aquí de 0,1. Como que no están muy dispersos los valores aquí, ¿no? Voy a ver si es que los modifico un poco más, ¿no? Entonces aquí, 35,05, yo voy a decir que me di 35,10. Por acá, voy a decir que me di 34,02. Más amplio, ¿no? Por acá voy a decir que me di 35,12. ¿No? Y acá que me di un 34,08. Ya, ahí. Ya, yo me he salido, no estoy ajustando a que entre dentro de la tolerancia, sino que se ha salido algunos valores de la tolerancia. Esta es mi incertidumbre, ¿no es cierto? El valor máximo menos el valor mínimo. Muy bien. Yo lo puedo calcular, bueno, al ojo poniendo los valores, ¿no? O utilizando los filtros que me da la plantilla del Excel. Ahí yo para el examen o la prueba, les recomiendo, si es que ustedes quieren utilizar una plantilla de Excel, cojan los valores y hagan el ejercicio. Y seleccionen la respuesta que sea más adecuada, ¿no? Si es que ustedes quieren. Ahora, si quieren hacerlo en papel, calcularlo ustedes a mano con su calculadora, pues no hay problema, igual es cálculo, ¿no? Bien, vamos con el error absoluto. Habíamos visto que el error absoluto viene a ser igual a ¿qué? Error absoluto. El valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. Ahorita estoy revisando el grupo. No me activan. Déjame ver a las 12. Ya, entonces, el valor absoluto venía a ser, ¿no es cierto?, por definición, el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero, como había dicho el compañero, ¿no? ¿Cuál es el valor leído en este caso? Va a ser este, menos mi valor convencionalmente verdadero, que es este. Enter. Entonces, este es mi error absoluto, ¿no? En esta medida, ojo, porque yo puedo obtener un promedio también aquí, ¿no? De error absoluto, que ya lo sacaremos. Bien, lo mismo van a hacer en las demás mediciones, entonces solo arrastro mi cursor. A ver, vamos viéndole. Porque aquí, 35 menos 35,02, 0,02, perfecto. Vamos acá. Igual, ¿no? Igual. Al valor medido, 34,02, menos el valor de acá. Pero aquí me está tomando B4. B4. Que sí, está bien. Enter. Es menor, ¿no es cierto? Habíamos visto que el valor absoluto, bueno, a mí me interesa el módulo, pero hay valores absolutos positivos y negativos. Eso quiere decir que aquí salió mayor la medición y aquí está siendo menor la medición, ¿no? Pero aquí, miren, este error sí es alto, casi casi un milímetro de diferencia. Entonces, miren, bueno, aquí claramente se lo puede apreciar porque
Yo tengo que llegar a 35 milímetros y aquí me quedé con 34,02. Entonces hay que ver eso, tomar en cuenta eso. Nuevamente, igual, el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. Ah, aquí me dio 35, entonces no hay error, obvio. Este menos este. Ah. Igual. Este menos este. Y así vamos viendo si es que se puede copiar ahí. No. No me sale, tengo que hacerlo uno a uno, ¿no? No. Bueno, ¿qué más me toca? Este. Hacer. Vemos que se me está copiando en la fórmula. Que se copia igual. C7 menos B4. C7, ¿está bien? Bueno, no sería C7, sino aquí. No, C8. C8 menos B4. Aquí. C8 menos B4 está bien, pero aquí es B8. C8. A ver, control Z. Aquí. C8 menos B5. C8, no sería aquí. Sí, C8, bien. Menos B4. Este no debe aumentar. Menos B4, ahí sí. No, está, como quien dice, está raro. Eso sí que lo vamos a completar, ¿no? Este valor menos este valor. 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 Y bien, entonces, ahí yo ya tengo mi error absoluto, netamente, ¿no? De aquí yo puedo obtener un error absoluto promedio que vendría a ser, yo les había dicho, ¿no? Que a mí me interesan los valores medidos promedio porque ya me dan la media de qué tan, bueno, de qué tan disperso está con respecto a la medida exacta, ¿no? A la medida que me da el plano. Entonces, puedo sacarle ahí un promedio, ¿no? El promedio que he obtenido de medida es este, lo voy a poner con otro color, ¿no? Es de 34,837, pues se acerca mucho al 35, ¿no? Y también puedo sacar de todos estos valores un... Bueno, lo que trato de obtener es información, ¿no es cierto?, de las mediciones que he hecho. Entonces yo puedo sacar un resumen ahí, ¿no? Porque es el mismo elemento del cual yo estoy tomando la medida. Lo mismo en el error absoluto, puedo tener un error absoluto promedio, ¿no? Solo hago el promedio. El error relativo, por favor. ¿A qué era igual este error relativo? El valor absoluto se divide entre el valor real. Ya, perfecto, el valor absoluto. Cuando me dice absoluto, solo necesito el módulo, ojo, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de errores relativos negativos ni positivos. Así que me interesa solo ese módulo, ¿no? Veamos cómo obtengo el valor absoluto. Aquí debe haber para error absoluto más funciones. Unidades, dice... suma, promedio, contar, máximo, mínimo, sumar, son
Bueno, vamos a calcularlo, no importa si me salga negativo o positivo, yo sé que a mí me interesa es el valor absoluto, o sea, no me importa el signo, ¿no? El signo solo lo que me indica es que la medida que he tomado ha sido mayor a lo que debe ser, y cuando sale negativa es que la medida que yo he obtenido está saliéndome menor a lo que vendría a ser los 35 milímetros. Así que eso ya lo discriminamos nosotros mismos, ¿no? Si hay cómo buscar aquí el error, el valor absoluto de aquí y calcular el error relativo. Pero usted sabe, ¿no? No existe porcentajes negativos. Por eso es que quería que se entienda eso, ¿no? Pero bueno, nosotros lo calculamos y lo discriminamos a nuestro entendimiento, que vendría a ser solo valores positivos, ¿no? Bien, entonces por ahí me comentaba el compañero que viene a ser igual al valor absoluto, en este caso, dividido para el valor convencionalmente real. Vamos a dejarle con... ahí. Y bueno, pero el error relativo habíamos dicho que lo dejamos de preferencia con el porcentaje, ¿no? Así que lo multiplicaremos por 100. En esto, ay, por 100. Ya me quedé en porcentaje. Aunque igual es un porcentaje bastante bajo. Vamos viendo si me calcula acá. ¿Qué me dice? E5 dividido para B4 era aquí, me parece. No sé por qué lo estoy tomando, solo tengo que cambiar al valor de ahí, ¿no? La siguiente no es aquí la secuencia B7, sino se mantiene en el B4, que es el valor convencionalmente verdadero. Hola, Prisa. Buenos días, por favor. Necesito un certificado. La que ya le dijo al médico, pero es que necesito medio de máximo hasta las 3. Bien, entonces aquí yo ya tengo los errores, pero es aquí yo le voy a aclarar que está en porcentaje, ¿no? Obviamente los demás están en milímetros. También puedo sacar un promedio, pero aquí... Claro, pero saben ser los doctores que están arriba y el doctor sabe firmar, el doctor Pérez. Sí, el doctor que está arriba. No, el doctor que está arriba. Ya le digo a la chin, ya te mando un mensajito. Ya, chao, bye. Bien, entonces aquí ya podemos apreciar, ¿no es cierto?, el error relativo en cada una de las mediciones. Y esto en porcentaje, por ejemplo, cuando yo medí de los 35 milímetros, 35,02, un error absoluto de 2 centésimas de milímetro, muy bien, y un error relativo que viene a estar entre 0,057%, que es bastante bajo, ¿no? Y aceptable para esta medición. Pero acá, miren, de 35 milímetros yo estoy midiendo 34,02, ¿no? La incertidumbre, bueno, va a estar entre el máximo 1,1 milímetros. Esto quiere decir que yo puedo llegar a medir dentro de este rango del intervalo de los valores que tengo, ¿no? Bien, perdón un momentito, por favor. Sí, buenos días. Dígame.
Viernes son las clases de titulación. A mí nadie no me ha dicho nada ese día, solo vinieron 2 compañeros. Viernes es, ya saben, presencial. Como quiera, pidan permiso, no sé, pero es viernes, ¿no? A la hora que está especificado. Si es que ustedes quieren otro día que una audiencia o para poderles revisar, pero presencial no, puede ser el jueves, puede ser el miércoles, pero de ahí, pues de preferencia todos estamos, bueno, los que sí están participando están viniendo los viernes de 9:30 a 11:30. Ajá. Mañana yo tengo clases desde, pero yo creo que estoy en el centro, la verdad. Voy a ver, si no, podría ser jueves, no, jueves y viernes o en las clases, ajá. Perfecto, ahí viene con el avance, me indican bien con los que ha revisado biblioteca para poderles ayudar. Hasta luego. Bien, entonces ahí puedo ir viendo, ¿no es cierto? Obviamente, donde existe mayor dispersión de la medida, el error crece, ¿no? Pero errores aceptables, porque yo puedo decir, vamos a trabajar con un error máximo hasta del 2.5%, entonces veo aquí, ¿cuál ya no pasa? Aquí, este ya no pasa, 34.08, ¿no? 34.08, me sale un error del 2.6%. No, perdón, yo, bueno, digamos que yo no acepto con errores de hasta el 2.5%. Este eje ya no pasa, o este eje ya no pasa igual, y los demás sí pasan. Entonces, de 10 unidades que yo manufacturé, solo valen 8. Sí me he hecho entender, por favor. Sí, Inge. Ya, perfecto. Aquí yo le voy a poner como el ejemplo de un eje, ¿no? Eje de transmisión. Y al lado vamos a ponerle, a copiarle el mismo, pero vamos a cambiar los valores, como les había dicho. Ya no va a ser para un eje, sino para una pieza más pequeña. Vamos a ponerle aquí, cambiar de nombre y vamos a poner para un diámetro nominal del tornillo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Calcular el error cuando se ha medido un tornillo o un perno. Vamos a ponerle como perno. Vamos a ponerle en la aplicación, bueno, calcular el error cuando se ha medido un perno pasador. Para ensamble de una estructura. El diámetro del perno, aunque yo igual lo voy a cambiar. Vamos a ponerlo como perno. El diámetro del perno es de... Y vamos a ponerle ahí un diámetro pequeño de 6 milímetros. Con tolerancias, en este caso, yo le pongo tolerancias más bajas. Entonces, si es 6, aquí sería la mínima 5.99.
Y acá vendría a ser el valor máximo 6.01. Bien. Ya, entonces aquí vamos a cambiar, ¿no? El valor medido va a ser de 6. Y acá voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar y voy a poner 6. Solo los enteros estoy cambiando, ¿no? Y ahí estoy manteniendo los decimales. Vea. Es para que se entienda el ejemplo de cómo aumenta, en este caso, el error relativo cuando la desviación sigue siendo grande, pero el valor va disminuyendo, el valor convencionalmente verdadero. Vea. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? El valor, miren, redujo de 6.02 y vamos viendo con el de acá. El error relativo me sale 0.057, acá 0.33, creció, porque ya este 0.2 para un eje de transmisión como que no es tan relevante o es aceptable, pero para un perno ya no. Miren, entonces el error, miren cuánto creció. Aquí yo no tengo ni una décima de error o 0.1% de error, pero acá ya tengo 0.33, porque la medida es mucho menor que la de un eje de transmisión. No sé si está claro eso. Sí, Inge. Sí, está claro. Bien. Entonces, vamos, continuemos con lo que hemos estado interpretando. Yo les dejo esta plantilla para que la revisen y puedan hacer otros ejemplos, para que revisen cómo se ha hecho el cálculo y si es que es posible puedan participar con la misma en el examen, ¿no? Ya. Pero si es que podemos hacer un trabajo, si es que nos alcanza el tiempo, en buena hora, y si no, tratemos de ver en donde nos habíamos quedado en la Jamboard, ¿no? Bien. Entonces, así que se calcula estos valores, nada más, ¿no? Vamos con la clasificación de los errores en cuanto a su origen, que creo que había también un deber, una tarea que ustedes debían cumplir, y no es nada complicado, pues ya habíamos a un inicio de la clase hablado acerca de estas posibles variables que se dan cuando yo hago una medición, ¿no? Y puedo obtener un error. Bien, clasificación de los errores en cuanto a su origen. Atendiendo al origen donde se produce el error, puede hacerse una clasificación general de estos. Bien, los errores pueden ser causados por el instrumento de medición, pueden ser causados por la persona o el técnico u operador, y también pueden ser generados por el método de medición, que esto viene a ser conocido como errores humanos, ¿no? Y también causados por el medio ambiente. Entonces, no se olviden, ¿no? Para que se tenga claro eso, puede ser error en el instrumento, error en el operador, en el método de medición y errores por medio ambiente. Hay errores sistemáticos, ¿no es cierto?, los cuales yo les decía, lo que buscamos son mitigarlos. Entonces, por ejemplo, en el método de medición, por ejemplo, de la persona, si no sabe utilizar el instrumento bien, pues obviamente va a tener un error o va a generar un error en la medición. En ese punto, si es que el instrumento también tiene que ser calibrado, también ya me genera y va sumando el error en la medición. Si es que el medio ambiente es caluroso, tanto así que el gradiente de calor hace que haya dilatación térmica del material, tal vez no sea tan palpable, pero también afecta o va sumando al error en la medición. ¿No? Si es que el operador está chuchaqui o está no tan bien psicológicamente, digamos, en ese momento, también afecta en el error de la medición. Entonces, ustedes ven, ¿no?, que es proporcional. Si es que los errores son, si es que, bueno, las variables
son mayores o hay un incremento de error en estas variables, pues el error general crece. Bien, vamos por los errores por el instrumento de medición. Las causas de errores atribuidos al instrumento pueden deberse a defectos de fabricación, dado que es imposible construir aparatos perfectos. Estos pueden ser deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros cuando adquirimos un instrumento, yo les había dicho, de preferencia, vamos con uno que tenga una buena procedencia, ¿no? Italianos, canadienses, japoneses, dependiendo obviamente de la inversión que yo pueda hacer. Porque un instrumento con una buena procedencia o buena marca, directamente está relacionado a su contextura, a su composición, a su ensamble, a sus mecanismos, ¿no? Entonces, para evitar errores por instrumentos que no son de buena procedencia o son, bueno, disculpen la palabra, vulgarmente chimbos que dicen, ¿no? Yo no voy a poder obtener una buena medida. Bien. Entonces, cuando hablamos de error por el instrumento, la primera parte viene a ser causada por desperfectos que tiene el instrumento, ¿no? Deformaciones, falta de linealidad, paralelismo, imperfecciones del mecanismo, ¿no? Algunas otras que se puedan dar. Cuando usted adquiera un instrumento, tiene que ver el certificado de calibración que tiene el mismo, ojo, ¿no? Pero vamos a eso, si es que yo voy a trabajar en una empresa donde necesito hacer mediciones frecuentes al día, pues las calibraciones de igual manera deben ser en un periodo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, acá donde yo trabajaba para hacer el control del espesor del vidrio, el medidor de espesores se mandaba a calibrar cada 3 meses, ¿ya? Pero si usted va a utilizar, digamos, un vernier y no es tan frecuente el uso o su medida, de igual manera la calibración va a ser una vez al año o una vez cada 6 meses o 2 veces al año, que sería, ¿no? Pero eso sí yo tengo que tratar de verificar que estoy trabajando con un instrumento certificado, calibrado, y con eso trato de mitigar este tipo de error por la mención. Vamos por errores por el operador o por el método de medición. Muchas de las causas del error, de error aleatorio se deben al operador, por ejemplo, falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales, etc. Para reducir este tipo de errores es necesario adiestrar al operador. Otro tipo de errores son debidos al método o procedimiento con el cual se efectúa la medición. El principal es la falta de un método definido y documentado. Los errores mencionados en los siguientes párrafos deben conocerlos y controlarlos, bueno, depende en este caso del operador netamente. Pues como vemos aquí, por el instrumento ya hablamos las posibles causas de estos errores, ¿no? Por el operador, si es que usted no está en las condiciones idóneas para hacer las medidas, va a tener error, ¿no? Error en la medición. Entonces, por ejemplo aquí, cuando ya tenemos alteraciones emocionales, actualmente, que viene a ser el estrés elevado, ansiedad, depresión, no me va a permitir en sí hacer bien mi trabajo de medición, ¿no? Si es que yo tengo cansancio, si es que tengo la agudeza visual baja, ¿no? Tengo que utilizar lentes y tal vez no lo estoy haciendo en ese momento, pues obviamente ustedes ven que es claro que el error va a crecer, ¿no? Cuando hablamos dentro de esta clasificación, cuando decimos del método de medición, yo tengo que tener una documentación o un procedimiento o pasos establecidos para tomar una buena medida. Yo les había dicho que el primer paso es identificar al instrumento que voy a utilizar. Si es que en su trabajo pues ya tiene experiencia y mantiene el mismo instrumento, pues se saltará esos pasos, pero los subsiguientes sí debe mantener el procedimiento para que se pueda obtener una buena lectura en la medida. Bien. Error por el uso de instrumentos no calibrados.
En este caso, cuando yo no tengo un instrumento calibrado, ya habíamos hablado mucho de esto, obviamente va a existir un error en la medida. ¿No? Tiene que estar certificado el instrumento. Para efectuar mediciones de gran exactitud es necesario corregir las lecturas obtenidas con un instrumento o equipo de medición en función del error instrumental determinado mediante la calibración. Entonces, ¿cómo yo confirmo que estoy utilizando un instrumento descalibrado? Pues comparándolo con un instrumento que esté certificado o calibrado, ¿no? Y ahí yo puedo medir qué desviación o qué varianza tiene el instrumento que estoy utilizando versus el que ya está bien calibrado, ¿no? Error por la fuerza ejercida al efectuar mediciones. Yo les dije, ¿no? Cuando usamos el micrómetro, yo estoy aplicando este mecanismo perno-tornillo o perno-tuerca, y al momento de yo generar, bueno, trato de que la medida que quiero que se dé se acople a la que me está pidiendo el plano. Hay veces que le someten a demasiada fuerza y dañan los palpadores, y eso no es recomendable, porque de paso van dañando al instrumento, ¿no? Error por el instrumento inadecuado. Ya. Antes de realizar cualquier medición es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para esta aplicación. Por ejemplo, yo les había dicho, la frecuencia de uso del instrumento es muy importante. No es lo mismo hacer unas 20, 50 mediciones al día que ya hacer unas 150, 300 mediciones, ¿no? La frecuencia del uso del instrumento, el abre y cierra del mecanismo influye mucho en esto, ¿no? Tipo de medición, si es que es externa, yo utilizaré, digamos, un vernier para mediciones externas, y puedo utilizarlo también para mediciones internas, para altura, para profundidades, pero tengo que ver la mejor aplicación de este instrumento, ¿no? Yo un micrómetro de interiores no lo puedo utilizar para medición de exteriores. Bueno, eso es hasta lógico, pero a veces suele suceder. Y no voy a tomar una buena medida, ¿no? El tamaño de la pieza y exactitud deseada, de esto hemos hablado mucho, ¿no? Porque ya estos otros dos anteriores como que son con lógica, ¿no? Pero ya el tercero sí depende del rango que yo quiera medir. O yo les dije, ¿no? Si es que voy a medir el diámetro de un perno, como el que hicimos en el ejemplo de unos 6 milímetros, no voy a utilizar un vernier que mida hasta 500 milímetros, porque la precisión va a variar mucho. Y el rango, pues de igual manera, está como que exagerado a comparación del diagrama que vimos a un inicio, ¿no? De cómo va variando el rango y la precisión de los instrumentos. Si tengo que medir un rodamiento, por ejemplo, el diámetro externo de unos 350 milímetros, tengo que buscar un vernier, ¿no es cierto?, que se pueda abrir o que pueda medir en ese rango. Ya. Existe una gran variedad de instrumentos y equipos de medición, como se muestran en el esquema 5 aquí que habíamos visto. Existen mucha tipología de instrumentos y bueno, cada uno de ellos debe acoplarse a mi necesidad. Habíamos visto esta gráfica a un inicio. Bien, otro tipo de error en la medición viene a ser ya orientado a la metodología, ¿no? El mal uso del error por puntos de apoyo. Pues cuando yo no tengo un buen punto de apoyo, pues obviamente mi instrumento no va a tomar una buena medida. Especialmente en los instrumentos de gran longitud, la manera como se apoya el instrumento provoca errores en la lectura. En este caso deben utilizarse puntos de apoyo especiales como los puntos AIRI o los puntos Bessel, que nos indican en estas figuras, ¿no? Puntos de apoyo que permiten que los dos extremos queden paralelos el uno con el otro. Eso es un punto de apoyo AIRI. Y punto de apoyo Bessel, no, son puntos de apoyo que minimizan la contracción de la longitud de la línea central. Entonces, las superficies netamente no están totalmente rectificadas, ¿no? A menos que hayan tenido un proceso abrasivo para ello. Entonces, yo voy a tener superficies con estas características, ¿no?
que no son tal vez tan palpables a la vista, pero cuando yo utilizo el instrumento, los apoyos quedan mal definidos. Entonces, para la próxima clase también consultemos, por favor, estos errores por punto de apoyo, Airy y Bessel, ¿no? Un poco más a fondo el tema de estos puntos de apoyo, ¿no? Errores por distorsión. En este caso, yo generalmente puedo apreciar estos errores cuando existe una desviación de tal vez un palpador, como vemos en la imagen, o se pierde la referencia del eje longitudinal del instrumento, tal vez porque apliqué mucha fuerza, y esa desviación, que tal vez aquí es mínima, mientras más grande sea la distancia que existe entre eje y eje, pues eso se va a multiplicar, ¿no? Va a ser más grande el error en la medida, ¿no? Bien, en este caso, cuando hablamos del eje de medición, cuando yo tengo un vernier, la regleta fija va a tener este eje, ¿no?, del instrumento, pero como yo estoy midiendo con los palpadores, como que existe un desfase, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo mido en los palpadores y existe un desfase con el eje del instrumento, y eso provoca distorsión. Lo mismo con el vernier, como que es un poco menos de esa distorsión, ¿no? Mientras que con el micrómetro, en este caso, este micrómetro, el eje de medición es el mismo que el eje del instrumento. Como que ahí se omite un poco la distorsión, pero en esta geometría de instrumento, ¿no? Acá en el de acá, como veo, tengo extendido los palpadores y el eje de medición está separado del eje del instrumento. Mientras más grande sea esa separación, estoy propenso al error. Y error de paralelaje, el último que se aprecia, que depende del operador. Si es que yo no tengo una buena visibilidad de los diales de mi instrumento, ¿no? o no pongo la vista de forma paralela, al momento de que quiera dar un buen veredicto de medida, pues voy a errar si es que no tengo en cuenta la posición, ¿no es cierto?, del instrumento que yo quiero medir, de los diales del instrumento que quiero medir. Bien, entonces, hasta ahí podemos llegar. Por favor, revisen lo que yo les he comentado sobre los puntos de apoyo, Airy y Bessel, que también están en la prueba. Y no sé si es que alguien tiene alguna pregunta para poderle ayudar, ya que no hemos estado tan dinámicos el día de hoy. No sé qué ha pasado. Entiendo entonces que está claro todo. Recuerden, evaluamos en la prueba para ver si ha sido así. Es que el problema es que como no se veía la pantalla, entonces no. Por ahí me dijeron que no se veía la pantalla, pero después me dijeron que sí, ¿no? Así que podemos revisar la grabación de la clase para que si ha quedado algo no tan claro puedan verlo por diferido. Y si aún así no se aprecia la pantalla, que creo que no es eso, me pueden preguntar por el WhatsApp, ¿no? ¿Alguien más? Inge. Diga. Yo, Inge, quería pedir un favor. Si algún compañero me puede agregar al grupo general de electromecánica. Lo que pasa es que se me perdió el teléfono y se me perdieron los contactos. Si algún compañero me puede ayudar con eso, les mando el número al chat, por favor. Ya, por favor, ¿hay algún compañero que esté de administrador? Me parece que estaba compañero Palomo o compañero Ushiña, que le den agregando al compañero, ¿qué nombre? Ushiña Vladimir, porfa, Inge. Ya, para que les pases el número al compañero. Sí, ya mandé al chat ahorita, Inge. Es que no tengo ni un contacto ahorita. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Inge, la prueba va a ser la próxima clase. Sí, la próxima clase puede ser en la primera o en la segunda hora, ¿no? Día miércoles. Listo, pues espero haya quedado todo claro. Pues nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a las personas que participaron y a los demás, pues ya veremos en la prueba si es que
ha estado todo claro para ustedes. Lo mismo en el examen, que sería la próxima semana.